Bueno, ahí creo que podemos encontrar algún punto de contacto con la estrategia de Ford respecto al Falcon, ¿no? Porque si bien el Falcon ha tenido 6 restylings a lo largo de su vida industrial en la Argentina, la estructura del auto se ha mantenido inalterable, el casco ha sido siempre el mismo, se ha modificado el diseño exterior, la mecánica sí ha cambiado muchísimo, muchísimo más en la medida en que iba transcurriendo el tiempo, pero vemos que las dos marcas han tenido claramente para estos modelos privilegiados y exitosos una política más bien conservadora, ¿no? Si hablásemos de fútbol, esto de que equipo que gana no se cambia, ¿no? Y entonces, y sí le han Vale. ido incorporando con el paso del tiempo las mejoras tecnológicas o de diseño que le permitían tener una actualización y adaptarse también a la competencia, ¿no? Acá hay amigos están preguntando, te preguntaron por el tema del ejército, sí, digo que les estás respondiendo a Fernando. Este, Sí, vos quería recién responder, mencionabas, sí, sí, brevemente a recién, Fernando, porque hace sí, poco en Camión Argentino creo que publicamos un 1518, me parece, o era un 1521, que era del sí, ejército, se ve que era para traslado, debe ser la única unidad que, como es, que debe quedar o que deben haber incorporado, porque mayormente, ya que le respondemos a Fernando, eran 1114, 1112 en su variante de tracción simple, tracción doble, Mercedones, o sea, Mercedes más grande, eso de trompa más larga, sí. similares al 1114, previamente L312, que aparece, o alguno similar que aparece en una película de Carlitos Balá, que está haciendo La Colimba, si mal no recuerdo, que ahora no Sí. recuerdo el nombre de la película, pues yo Canuto sé los. Cañete, conscripto del 7. Creo que es esa, sí, me parece que Es sí. esa, Ahí no sé, justo aparece sí, es esa. Mercedes-Benz. Y si no que googleen, pero También, sí, es blanco y claro, negro, de al 60 por lo menos. Así que, tal cual. o sea, el ejército, también esto que por ahí fue una interrupción, también hay que hablar de que dentro de sus usos han tenido usos civiles, usos militares, usos comerciales, tanto el 1114 como el Falcon en fuerzas de seguridad, sea de seguridad interior, policía, e Exacto, incluso exacto. fuerzas de seguridad, hablando de ejército, armada, fuerza aérea, al ser tanto Mercedes-Benz como Ford, incluso con Igarreta, ya me meto demasiado en tu territorio, contratistas del Estado, tuvieron esa Por eso facilidad de digo, también poder reconocerlos en otros usos que quizá otros vehículos no han tenido, ¿no? Esa visibilidad. bueno, ese es un punto interesante que yo también había encontrado en el análisis comparativo buscando un poco el porqué del éxito y la importancia de estos dos modelos, ¿no? Este me parece un punto clave. Tanto el Falcon como el 1114, o si querés hablemos de las fabricantes, Ford como Mercedes-Benz, eran proveedores del Estado argentino. Recién hablamos del caso de los vehículos para el ejército y las fuerzas de seguridad o de defensa, pero también pensemos que hubo vehículos en empresas de servicio, ¿sí? Ah, Empresas de gas, empresas de electricidad, empresas de telefonía, o sea, todos los servicios de una época, pensemos hasta la década del 90, los servicios públicos estaban fundamentalmente este, eh, llevados a mano cabo del por Estado. empresas del Estado, y entonces había una contratación directa con la empresa Mercedes-Benz, me refiero, habrá ido a licitación, pero quiero decir, había muchos vehículos de esta fábrica que formaban parte de la flota de compañías públicas, ¿no? Y lo mismo pasaba con el Falcon. El Falcon, obviamente, todos recordarán la parte de los Falcon patrulleros, los Falcon que tenían la fuerza de seguridad y, que decirlo, los tristes Falcon verdes, ¿no? Pero que formaron parte justamente por el vínculo estrecho entre la compañía Ford y como proveedora del Estado, que hizo también el Falcon fuese uno de los vehículos donde las reparticiones públicas
solía estar presente, ¿no? También vehículos para traslado de personal o para escolta, es decir, había muchas dependencias del Estado, empresas, instituciones, gobiernos municipales, gobiernos provinciales o el gobierno nacional, que usaban Falcon o usaban Mercedes 1114 para distintos usos. Y otro tema que vos recién mencionabas es la diversidad de variantes que cada uno de estos modelos ofrecía, ¿no? El 1114, vos vas a poder describirlo mucho mejor que yo, y ahora te tiro un poquito el pie para que describas los modelos o las denominaciones. Estaba el camión básico, digamos, con el chasis, después estaba la unidad tractora, estaba las versiones con tracción integral, ¿sí? Y estaba, y esto hay que mencionarlo también, me estoy olvidando algunas que vos ahora vas a completar, el LO 1114, ¿sí? La versión colectivo, es decir, un desarrollo para transporte público. Si hacemos de pasajeros, hacemos un comparativo con el Falcon tenía infinidad de variantes, era el auto por excelencia para la clase media, en especial de los años 60 y 70, donde así nació, pero después tuvimos una versión más familiar que fue la rural, que fue la primera versión que se agrega, y después vamos a tener en los 70 una versión utilitaria, el ranchero, diseñado en Argentina, y la versión más picante, que fue el Sprint, ¿no? Un desarrollo también local que le dio prestaciones más interesantes a un auto que no fue pensado para ese rol, ¿no? Y creo que en estos aspectos el Falcon y el 1114 se vuelven a tocar y de algún modo también puede ser una punta para explicar el éxito de estos dos modelos, ¿no? Y su trayectoria. Sí, especialmente hay que tener en cuenta la parte mecánica, ¿no? Generalmente el usuario argentino lo que busca es que sea, no sé si las 3 B largas que se suele hablar en marketing, ¿no? Lo de bueno, bonito y barato, pero por ahí 2 de las 3 sí, especialmente con la parte de la fiabilidad, que no se rompa o que se rompa lo mínimo. Generalmente nosotros como público solemos destrozar nuestros vehículos, no en su gran mayoría, pero le pedimos que se abanquen todo, cosa que otros públicos en otros países vas a ver que no están así. Y eso Sí. es también un poco el surgimiento del Falcon y su confiabilidad, igual que el 1114, y su confiabilidad, que eso fue por ahí la punta de lanza de Mercedes-Benz, que ya tenía un prestigio muy bien ganado por la parte de autos, especialmente es una marca relacionada con el lujo de alguna manera y con que ha participado en cuanto segmento del mercado se te ocurra. Esto es fundamental decirlo, tanto como Ford, como General Motors y otras. Mercedes-Benz ha hecho auto, el primero el Benz, que fue un triciclo, camiones, ómnibus, ha equipado locomotoras, por ejemplo, yo ahora que estoy también un poco en la parte ferroviaria, viste, viendo eso, ha equipado dirigibles, maquinaria vial, o sea, también hay que hablar de que el motor del 1114, esto yo por ahí haciendo una extracción, achicándolo un poquito, ha tenido cualquier tipo de uso, ya que fue probado en el vehículo, tanto sea en lo que es maquinaria agrícola, maquinaria vial, grupos electrógenos, en medio del campo para bombear agua, lo que sea, ha sido un motor como verdaderamente por ahí lo pensó Mercedes-Benz, y como Mercedes-Benz como marca, esto es sin obsecuencia alguna, sino porque lo dicen los hechos, ha tenido una aplicación verdaderamente universal. Justamente hablando universal, no hay que olvidarse el Unimog, que nuestro Unimog tuvo mecánica de Mercedes-Benz, el OM352, por ahí más desinflado. O sea, ha tenido ramificaciones por todos lados, e incluso el L1114, que es la versión Omnibus, ha tenido sus derivaciones cuando ya por ahí el mercado pedía otro tipo de vehículos de transporte de pasajeros, como era el OC 1214 y también el OF 1214, que manteniendo un layout
previsible, una mecánica la misma del 1114, tenía otras configuraciones. O sea, el OC1214 era más Ullman, similar al LP o al OP, que tenía el motor arriba del eje delantero y no adelante o atrás. Y en el caso del OF, era básicamente el 1114 sin la trompa, o sea, el chasis completo para carrotar frontal. Claro. Recién que mencionabas la ductilidad, tanto del camión como del motor, en estos días, revisando algunos archivos, buscando otra cosa en realidad, di con una nota de la revista Corsa, debería ser del año 71 o 72 aproximadamente, que hablaba de la exportación de unos motores a Uruguay, pero para adaptar a la náutica. Eran Claro. motores, es el OM312, ¿no? Si no me estoy No, confundiendo. el OM312 es anterior, es el famoso carbonero, que en algún Claro, momento, aprovechando un hit del verano, quien te habla lo tituló Leña para el carbón, ¿no? En el caso creo que del LO911, que todavía lo tenía, hay que destacar algo, el LO911 no tenía la trompa del L911, sino que todavía venía de formato convencional, como era el L312 y el similares, que trompudo, eran lo que tenían, sí, las luces afuera, no empotradas o integradas a la carrocería. Y es bueno que vos digas las aplicaciones no automotrices del motor, y también un poco abrir el juego con el motor el 188, el 221 del Falcon, que también se utilizó en autoelevadores como grupo sí. electrógeno, Y en la náutica se también, utilizó unas lanchas. también en la náutica, o sea, Mercedes-Benz también, por ejemplo, con el OM352 y dos y otros lo utilizó para barcos, ha tenido Acá sus aplicaciones marítimas. te pregunta Peli, ¿qué diferencias hay entre el motor convencional y el del 1114? Supongo que se refiere al Eh, motor anterior, ¿no? Al 312, sí, que y claro, si se refiere al motor del 312, cambia básicamente muchas cosas, la cilindrada, el sistema de combustible, o sea, en vez de inyección indirecta, inyección directa, la potencia, el tamaño, el peso, mm, etcétera. Son varios los cambios. claro, cuestiones. Quiero volver a algo que vos mencionaste al principio de la charla y que no quiero que se nos escape, y es, Ujú. tratemos de contextualizar el lanzamiento del 1114 en 1967 para ver dos cosas. En primer lugar, ¿para qué lo comercializaba Mercedes? ¿Cuál iba a ser su ubicación dentro del segmento de camiones? Vos ahora vas a decirlo, nos vas a contar. Camión liviano, camión mediano, pesado, etcétera. ¿Y cuáles eran sus rivales? ¿A quién podía temerle el Mercedes cuando lanzó el 1114? Bueno, ahora vamos a mandarle un saludo a Cristian Vega, que es de Chaco, es fanático del 11-14, así que y es un artista espectacular. Me parece que, no digo que te va a hacer sombra, pero la verdad que es alguien que le tengo un gran aprecio. Con Muy respecto a bien. tu pregunta, primero, Mercedes-Benz tenía un rival, si se puede decir así, que estaba en despedida, o sea, se estaba despidiendo, bueno, el Bedford. Eh, Sí, Previamente, el L312 tuvo que batallar demasiado con el Bedford. Me parece que el Bedford le sacó algún cuerpo de ventaja con respecto a su mecánica. Y bueno, y Mercedes-Benz creo que con esas evoluciones como el 911, el 1112, supo ir madurando de a poco un producto que terminó rompiendo el mercado porque si uno se pone a ver lo que había en aquel momento, teníamos este 600, teníamos recién estaba la transición entre Bedford y Chevrolet, que había empezado en el 66 con el C60 de parabrisas plano, que ya era similar a la trompa, la de la C10 de aquel momento, y sí. después tenías
¿cómo es? A todo el grupo, o todo lo que era Febre y Basset, ¿no? Con Dodge, Fargo, De Soto, que ya Fargo y De Soto, que eran las marcas por ahí más baratas, y Dodge la más cara, estaban por ahí terciando, ¿no? Como por ahí pasó siempre, y así se dividía el mercado, ¿no? Porque por ahí Fiat no estaba jugando mucho en esa franja del mercado, no estaba todavía radicada en No el estaba país, tenía todavía. un trabajador que era agromecánica, y después no había mayores, no había otros fabricantes que estuviesen, como es, en el mercado peleándole. Entonces, creo que pegó en el momento justo, con los argumentos indicados, y me parece que aprovechando un poco, como dijimos antes, el prestigio de marca, eh, supo dominarlo el mercado, y además con un producto que tenía una identidad propia, porque por ahí hoy en día, o desde hace un tiempo, vemos todos los camiones iguales, parecidos. En ese momento el 1114 era distinto a todo. No, vos no podías decir que era parecido a o parecido al otro, ya tenía una estampa, o sea, tenía una identidad marcada. Y después desde lo mecánico, ni hablar que se impuso, ¿no? Porque tenía ya algunos elementos que estaban bastante probados, como era la parte de transmisión diferencial, pero encontró el punto justo en el motor, en el OM352 y dos, y en las configuraciones, que eso hay que destacarlo mucho. O sea, el haber batallado bastante con Bedford le permitió cierta evolución para después, a partir incluso ya del año 65, donde por ahí surge el L1112, que ya tenía la trompa del 1114, digamos, y ahí ya empieza a afianzarse en el mercado. Ya tenía una cuota importante, pero con Sí. el 1114 pudo tener más del 80% del mercado del transporte automotor de pasajeros, sea urbano, Sí, suburbano, claro. no tanto en la larga distancia porque tenía otros rivales. Claro, claro. Yo recuerdo, justamente vos lo mencionabas recién, particularmente en lo que es colectivos, transporte público de pasajeros en el ámbito urbano, el Bedford fue el que le hizo un poquito más de sombra y ruido a Mercedes, pero Mucho. acotado tal vez a los primeros 5 años de los años de la década del 60. Después el Mercedes tomó una distancia indescontable. Yo leí en alguna estadística que Mercedes-Benz, no hablo del 11-14 puntualmente, llegó a tener el 97% de vehículos de pasajeros, lo cual es prácticamente tener el monopolio, ¿no? Eh, Claro, lo tuvo hasta hace pero bien, poco, además hasta hace poco que llegó a Gralia y otras empresas más, siempre estuvo por arriba del 80% en participación, algo que en otros países no ocurre, o es un claro. oligopolio, un sumo de dos o tres empresas, pero no de una sola. Y eso Mercedes-Benz, como por ahí ahora nos vas a decir vos, en el caso de los taxis o de los remises, Ford tuvo un monopolio bastante importante con el Falcon, ¿no? En todas sus configuraciones. Sí, pero nunca llegó a esa magnitud. Si bien el Falcon siempre fue el más vendido en el segmento de lo que podríamos llamar los autos grandes o mediano grandes, siempre son discutibles estas calificaciones, pero su liderazgo no estuvo en riesgo una vez que lo conquistó, porque pensemos que el segmento donde el Falcon empezó a participar, cuando se produce el lanzamiento junto con lo que denominamos los otros compactos norteamericanos, año 62, tuvo un rival muy fuerte que fue el Rambler, que fue la apuesta de ICA para fabricar su primer mediano, ¿no? El Rambler lideró el mercado argentino en 1962, 63 y 64. Pero ya en el 65 el Falcon logró la supremacía de su segmento y del mercado argentino. Fue por primera vez el auto más vendido de la Argentina y nunca más perdió esa posición de liderazgo hasta el fin de su producción. Pensemos que su rival histórico, el Chevrolet 400, fue discontinuado en 1974, o sea, perdió la batalla a los 12 años de participar. General Motors había lanzado el Chevy, pero el Chevy era un vehículo
que por dimensiones estaba un poquito por encima del Falcon y del propio Chevrolet 400, era casi 20 centímetros más largo, no llegaba al tamaño de los grandes, del Ambassador o del Dodge, pero quedaba una posición intermedia un poco incómoda, un poco indefinida, y ahí también el Falcon logró mantenerse con mucha comodidad, casi en un 40%, podríamos decir, de ese segmento de autos, de autos grandes. Y lo interesante es que cuando ya hablamos de la década del 80, el Falcon llegó, esto es un dato muy curioso, ¿no? En 1983, el Falcon lideró el mercado argentino por última vez. Un auto que ya tenía 20 años, ¿sí?, de trayectoria, y que ya habían salido autos de otra categoría en cuanto a tamaño, como el Peugeot 505, el Renault 18. Hubo también una tendencia en el mercado argentino hacia esos sedanes clásicos europeos, pero aún así, con toda la distancia tecnológica y de diseño, o la desventaja, mejor dicho, que tenía el Falcon respecto a estos modelos, logró, insisto, con más de 20 años de trayectoria, volver a ser líder del mercado argentino, ¿sí? Porque ya de ese segmento podríamos decir que había quedado solo. General Motors se había retirado en el 78, y Renault había dejado de ser el Torino 4 puertas a fines del 81, o sea que reinaba en absoluta soledad. Sí. ¿Pero qué quiere decir con esto? No solo le ganaba a su categoría, le ganaba a todos. Es algo que realmente, visto hoy, con una composición de mercado totalmente distinto, cuesta creerlo, ¿no? Para chicos que no hayan vivido esa época, que vos les cuentes que con auto de 20 años actualizado, con mejoras en la mecánica, reestilizada su carrocería, y no tiene nada que ver, digamos, la mecánica del Falcon del 82 con la del 62, pero era un auto con un casco que evidenciaba la antigüedad que tenía, y aún así logró ese liderazgo muy, muy sólido. Bueno, después sí, obviamente el envejecimiento le llega a todos, y empezó a tener un retroceso en participación del mercado, pero duró 10 años más, del último restyling, que fue el 82, hasta el 91, ¿no? O sea, casi 10 años. Mostrando una extraordinaria vigencia que creo que va a ser muy difícil que cualquier otro vehículo lo pueda replicar en futuro. Claro, incluso yo lo que te decía es que en el año 80, 81, Volkswagen se hace cargo de Chrysler Febre, que era la que producía el Coronado, el Polana, que estaba muy por arriba, pero de alguna manera eran autos incluso bastante más caros, pero que de alguna manera podían llegar a arrimarle un poquito al Falcon. Y otra cosa, el Falcon tuvo la buena suerte de que, por ahí vos como diseñador lo vas a poder decir bien, las líneas de los autos en general, 70, 80, hasta principios de los 90, eran bien rectas, cosa que no tuvieron que hacer tanto esfuerzo, o no fue tanto el salto, más allá que uno lo ve desde el 59, 60 hasta el 92, del casco, por ejemplo, era el mismo, o sea, no tuvo casi cambios. Estéticamente, por ahí sí, algunas cosas, pero las líneas lo favorecieron, o sea, era un modelo avanzado en la década del 60, vigente en la década del 70, y que creo que incluso en el 80 aprovechó esa vigencia, esa inercia, si se puede decir así. Sí, también yo creo que le favoreció un factor que tiene que ver con que sus rivales no le pudieron seguir el tren, ¿no? En los años 80, General Motors ya no estaba, había cerrado en el 78, vos recién mencionabas Dodge, que fue adquirida por Volkswagen, pero digamos, la batalla en ese segmento, Chrysler la había abandonado en el 68 cuando lanza la línea Dodge en reemplazo de los Valiant, ¿no? Porque el Valiant había sido otro de los rivales importantes del Falcon en comienzos de los 60 y hasta fines de esa década. Y recién mencionaba
que Renault había discontinuado el Torino. Entonces ya se había quedado sin rivales. Y otro detalle interesante para tener en cuenta, es que por encima del Falcon en cuanto a categoría, en cuanto a dimensiones, tampoco había nada. O sea, si vos querías, el Falcon lo ocupaba en soledad, y aclaremos con la importación cerrada, ¿no? El segmento de mediano a grande y de grande, porque ya no estaba el Coronado, que vos bien mencionabas. Ford había dejado de hacer el Fairlane, ¿no? Que había sido también la alta gama de Ford, o sea que cumplía en soledad con todos ellos, y eso de algún modo le jugó a favor. Yo creo que el caballito de batalla del Falcon, lo que le garantizó tanta vigencia fue la confiabilidad de su mecánica, ¿no? Motores nobles, confiables, y además por parte de Ford, creo que también es para destacar que tenía un servicio de postventa a lo largo de todo el país, donde vos te sentías respaldado con el auto yendo a cualquier punto del país, y que por ahí otras marcas no sé si tenían ese mismo nivel de servicio o de garantía para quien tuviese un vehículo de otra marca. Así que me parece que se conjugaron varios factores que compensaron la vejez de la carrocería, ¿sí? Porque más allá de todo el restyling, el gran trabajo que hizo Jorge Tomadoni en el departamento de styling, junto a junto a otras personas del equipo de diseño, permitían refrescar el estilo, pero si vos mirabas el parabrisas del Falcon, delataba claramente que era de fines de los 50, comienzos de los 60, ¿no? Esos parabrisas casi panorámicos, muy vertical, de muchas, de grandes dimensiones, pero lo contrarrestaba, me parece a mí, con todo lo otro que te mencionaba, ¿no? Con la mecánica confiable, mejorada, porque Ford lo fue incorporando mejoras que lo hicieron más económico, de mejor rendimiento, encendido electrónico, por ejemplo, se logró reducir el consumo, es decir, se fue actualizando sin tener que hacer una inversión sideral. Y, insisto, me parece que acá también hay puntos de contacto con el 1114. Sí, básicamente porque como hablamos antes, o sea, el 11-14, por ahí incluso magnificado esto, ¿no? Porque excepto algunas piezas que ya venían en plástico, alguna moldura, eh, algún detalle como la dirección hidráulica, algo del interior que ya se asemejaba más a los Mercedes-Benz más nuevos en la década del 80, y por ahí el equipamiento de confort un poco más grande, y después creo que venía con el agregado de la escotilla, que eso me he olvidado de decirlo, en el año 84, para asemejarse más a los vehículos que ya vendía Mercedes-Benz en aquel momento. Sí. Como te digo, más arriba era mucha plata, porque más arriba, en la década, por ejemplo, del 70, había camiones que eran importados, incluso, bueno, el caso del 619, que llegó en el 69, los Magirus Deux, eran otro público, era para otro chofer, otro dueño. O Y sea, otro servicio, era, otro tipo de claro, transporte también, otra capacidad de claro, carga. sí, y otras prestaciones. Claro. Pero como te digo, Mercedes-Benz creo que se terminó comiendo a todo porque haciendo el paralelismo, como vos decís, bueno, Ford con el F600, viste, tenía que estar siempre constantemente haciéndole muchos cambios, iban pasando las generaciones. Nosotros hace poco publicamos un meme en Camión Argentino donde poníamos 3 imágenes o 4, donde el 1114 pusimos siempre la misma imagen. En cambio, el F600 pusimos la serie del 59 al 61, que fue la primera ensamblada en el país, 61, 67, 68 más o menos al 70 y hasta, sí,
sería del 68 casi hasta el 81, y la última en realidad desde el 82, 83 hasta el 90. Así que imagínate, todos los cambios que tuvo el F600 con respecto al 1114, que estéticamente vos, si no está muy entrenado el ojo, muy detallado, no te das cuenta, pero vos sí puedes ir de un F600 que es del 59, del 71, del 83. Eso es un plus que tiene porque genera fidelización, que creo que es la otra palabra que hay que destacar, lo mismo con el Falcon. O por ahí el Falcon cambiaba de estética, cambiaba el frente, cambiaba el aspecto. El 1114 en ese caso cambiaba poco y nada, con lo que dijimos hace un rato, ya hace casi una hora. Pero como te digo, en el caso del 1114, en la década del 80, tenía arriba la serie 2 de Scania, tenía los Fiat, que tenías por ahí el 673, el Salustro, el malogrado Salustro, 673, fue lo más cercano al 1114, pero bueno, le fue mal. E incluso el Fiat 150, que el 150 Turbo, el que venía con cabina negra y dorada, entre otros colores, similar al 1114, también salió bastante flojo en mecánica. Entonces no había alguien que le vaya acercando, viste, algo de competencia, porque General Motors no estaba, Chrysler Febre ya no estaba más, en la década del 80, Ford de alguna manera me trataba de mantener el F600 y su gama, siempre recurriendo a muchos proveedores externos por ahí, cosa que Mercedes-Benz, en ese caso, se de hacer casi autoabastecía. todas sus pistas. Sí, Bueno, Esteban, me parece que ya es hora de ir cerrando. La verdad en que unos minutos corta, sí, sí, en unos minutos corta, porque ya estamos casi en una hora. No sé por eso. si querías decir algo más o por ahí para destacar. A mí me gustaría dar un poquito, buscar algunas conclusiones y bueno, lo que vos acabás de decir se acerca bastante a lo que te planteaba antes, en relación a por qué estos dos vehículos han tenido todo el éxito que tuvieron y cómo, insisto, hubo estrategias parecidas de las empresas que lo fabricaron, en especial en esto de la actualización periódica sin cambios revolucionarios y en mucha menor medida el 1114, y también el hecho de que se han visto favorecidos por una competencia que posiblemente no haya estado a la altura, ¿no? Como para hacerle ruido y generarles algún tipo de tensión y preocupación. Eh, Hay muchas más cosas, ¿no? Obviamente, que han permitido que estos vehículos se consoliden y que sean similares en los argumentos que los hicieron clásicos. Pero me parece que esto es por lo menos son algunas aproximaciones como para poder justificar el título de la charla, ¿no? Si de algún modo hay una réplica en cada uno de los segmentos de cada uno de los vehículos. Así que esto me gustaría dejarlo como, no como conclusión, sino como una idea que de algún modo canalice la temática que le propusimos a la gente que nos está siguiendo. Me parece de acuerdo, me parece que estoy de acuerdo, me parece que está bien, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que la comparación, como te digo, fue de lo más acertada. Incluso por ahí, como te dije al principio, también podría haber sido válida F600, Falcon, porque fueron casi un calco, cada uno en su segmento. Y bueno, son un poco los hitos que tenemos, o por ahí aquellas piedras fundamentales que antes no hemos tenido en nuestra industria automotriz y que ni siquiera el paso del tiempo van a poder borrar todo el legado que nos dejan, porque incluso culturalmente uno habla de Falcon, de 1114 y ya la imagen a la mente viene perfecta, no es que uno tiene que pensar, que tiene que buscar a ver cómo era, sino que ya lo identifica. Y hasta quienes no saben de autos y de camiones, y les decís, bueno, nombrame un camión,
y te van a decir el 1114, o nombrame un auto, y te van a decir el Falcon, seguro que mencionan estos modelos, lo cual le da claramente entidad y chapa de clásicos. Bueno, yo quiero agradecerle a los amigos que nos acompañaron en este primer encuentro, en este comienzo de ciclo de las tertulias fierreras. Vamos a ver seguramente la próxima semana o la otra, lo vamos a estar anunciando en nuestras redes, desarrollemos alguna otra temática donde tengamos de un lado un auto y del otro lado un camión o un colectivo o un ómnibus de larga distancia. Eso habrá que ir viendo sobre la marcha, como para conocer un poco más de nuestra rica historia automotriz. Yo saludo a los amigos, te saludo Esteban, y mando un abrazo estamos en grande, contacto. pocos